Bueno, pues estamos en un paraje del término de Tortosa, conocido como Collalba, porque hay una ermita aquí apenas a 50 metros conocida por... Y estamos en una finca que es el Espai Collalba. Hay una asociación detrás, una asociación cultural, y de alguna manera lo hemos venido regentando en régimen de alquiler, un grupo de amigos desde hace pues ya más de 10 años, y hemos ido generando una serie de actividades que han ido desde charlas de agricultura ecológica, reiki, yoga, proyecciones, música, charlas, mesas redondas, encuentros creativos al aire libre. Y bueno, ha ido renovándose la gente detrás del proyecto, y ahora mismo lo acaba de comprarlo Nicholas, que es un periodista inglés y que quiere darle pues un renovado impulso a todo este proyecto, y que sin duda pues mantendrá parte de lo recorrido hasta ahora, pero sin duda le dará su impronta especial, su sello personal, supongo. Entonces, bueno, aquí contamos con la presencia de Cecilio, al que puedes entrevistar perfectamente y te hablará mejor que yo, o Xavi, que también ha estado aquí desde el primer momento y es el coordinador de la revista Ulises, o el mismo Nico, que si vuelve a aparecer, pues le puedes preguntar directamente a él. Alguna vez me han preguntado que por qué nos drogamos los humanos, ¿no? Yo creo que básicamente la gente tomamos drogas para sentirnos bien, y si ya estamos bien, para sentirnos mejor. No hay otra motivación. Es decir, otra cosa es que luego haya gente que se le indigesten, se le vaya a las manos y acaben generándole más penuria y más dolor que bienestar. Pero en principio el motor de tomar drogas es ese, es estar bien, y si ya estás bien, estar mejor. El uso de drogas ha sido una constante en la humanidad, sobre todo el uso de opio y derivados. Pensemos que el dolor nos ha acompañado siempre, nunca hemos sido inmunes al dolor, y la única forma de calmar el dolor hasta bien entrado el siglo XX fue la ingesta de opio, láudano, morfina, etcétera, etcétera, porque es que no habían otros analgésicos. Pensemos que el ácido acetilsalicílico, la aspirina, pues empieza a generalizarse su uso en los años 30. Todos estos analgésicos a los que ahora tan acostumbrados estábamos, el ibuprofeno, el nolotil, el enantium, todo esto no existía. Es decir, ante un dolor, probablemente el umbral de dolor de la humanidad estaba más alto que ahora, pero ante un dolor severo de cabeza, de muelas, de cólicos de riñón, cualquier tumor, cualquier cáncer, la única posibilidad de mitigarlo mínimamente hasta los años 30 era recurrir al opio y a sus derivados. Es verdad que hay un salto cualitativo en el uso de fármacos en general, no solamente de drogas, en el siglo XIX. Esto tiene que ver con los nuevos descubrimientos que pertenecen al campo de la química y la medicina. Es decir, piensa que lo que se utilizaba antes del siglo XIX era opio,
y láudanos, que son vinos opiados. Pero la morfina se descubre en 1805, la cocaína en 1860, la heroína en 1898, y luego aparte hay un invento que es crucial para la administración de fármacos, y es la jeringuilla hipodérmica de Pravaz a mediados del siglo XIX. Entonces esto permite una mayor administración de fármacos a partir de eso, de mediados finales del XIX, pero digamos que la humanidad ha tomado drogas siempre. Bueno, aquí en España se tradujo por Pregúntale a Alicia, Diario de una joven drogada. Yo creo que la primera edición es del año 70 o 71, y entonces tuvo una traducción verdaderamente deficiente. Pues ahora mismo recuerdo que, por ejemplo, al speed que supuestamente tomaba la protagonista se le llamaba velocidad, con lo cual no sabían muy bien de qué estaba hablando, y luego se hablaba de píldoras rojas, de píldoras no sé qué. Entonces este libro a mí me lo regalaron, supongo que con fines totalmente preventivos o disuasorios, pues mi madrina, en el momento en que salió. Y este libro es un libro fake, porque no lo escribió ninguna joven drogada, sino que lo escribieron, pues no sé si una señora o a la limón entre un señor y una señora, que lo que pretendían era precisamente eso, que la juventud no se acercara a las drogas. Entonces, por la misma época cayó en mis manos no solamente este libro, sino un artículo que se publicó en el diario Pueblo, escrito por Julio Camarero, que en realidad era una serie de entregas con el título genérico de El abismo de la droga, viaje a la nada, ¿no? Entonces este título también me llamó mucho la atención porque claro, ¿cómo se podía viajar a la nada, ¿no? Era un chavalín que todavía no había probado nada, ¿no? Pero hay que decir, bueno, cuando tenga oportunidad he de probar esto, a ver realmente cómo es un viaje a la nada, ¿no? Cómo es esto cómo es esta sustancia a la que se le llama velocidad y todas estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues se produjo el típico efecto, pues a la inversa, ¿no? De que yo creo que es una cosa una constante que se repite en el tema de las drogas, que es determinadas iniciativas supuestamente preventivas acaban generando pues curiosidad y un interés especial por parte de los lectores o las lectoras, ¿no? Lo que llama la atención de Spanish Trip es sobre todo que explicas que, bueno, España fue un país muy importante en la investigación de drogas psicodélicas, ¿no? No es una idea que no tenemos, o sea, quiero decir que es una marca España que no se conoce, ¿no? Digamos, es un capital histórico español importantísimo, pero que no se conoce, que el libro sí que destaca, ¿no? Bueno, pues es que un poco lo escribí por esto precisamente, porque tenemos una idea de la psiquedelia como una especie de fenómeno anglosajón, por decirlo de alguna manera, y sobre todo vinculado a Estados Unidos y al movimiento hippie y eso, pero la psiquedelia sobre todo en el aspecto clínico, antes de que el LSD fuera prohibido,
fue muy importante no solo en España, sino a nivel mundial. Es decir, en los años 50 se tenía unas grandísimas esperanzas puestas en el ácido lisérgico, como en distintos frentes, digamos, como muchos psiquiatras como una sustancia capaz de producir psicosis artificiales, y a partir de ahí poder entender el fenómeno del delirio en determinados trastornos mentales, pero también como una especie de llave del cerebro, ¿no? Para aflorar digamos, cuestiones ocultas en el subconsciente, en terapias de grupo. Piensa que uno el primer propagandista que tuvo el ácido antes de Timothy Leary fue el actor Cary Grant, ¿no? Que lo tomó y se hartó de decir en la prensa que había resuelto algunos conflictos a título personal. Es decir, que el LSD tiene una historia bastante desconocida, no solamente en España, sino a nivel mundial, y que yo creo que fueron los propios psiquiatras quienes dieron un giro de 180 grados, y no es que intentaran borrar esa historia, porque está escrita en las actas de los congresos de psiquiatría y todo eso, pero sí que ocultaron todo ese interés que había habido por la sustancia, sobre todo a finales de los años 50, entre el año 56 y principios de los 60 también, el año 62, eso fue digamos la época de mayores usos e investigaciones a nivel clínica. Entonces, claro, yo me dediqué a sacar a la luz esa historia en España, pero no solamente fue en España, es decir, fue a nivel mundial este interés. Mi hermano, que en paz descanse, murió el año pasado, más pequeño que yo, conducía muy bien, o sea, de hecho después ha sido taxista y tal, ¿no? Y en aquel tiempo tenía 18 años, se acaba de sacar el carnet, se compró un 850, pues con el 850 se iba a la puerta de los bancos, cuando entraba alguien a atracar, él hacía la fuga con el coche pero es que los coches de la policía que los perseguía eran 1500, que eran unos coches que no corrían nada, que eran como tanques, y entonces veía un 850 que era un coche parece de juguete, los 1500 detrás. Además la policía, o sea, quédate, porque cuando se bajaban del 1500 y era invierno, llevaban unos abrigos que les llevaban hasta allí. No les facilitaba el movimiento nada. De un policía corriendo con un abrigo de lana, o sea, de 1 centímetro de grueso, corriendo. Y esto es así, ¿no? O sea, como los Free Brothers, pero real, ¿no? O sea, yo ahora, lo que pasa es que eso lo piensas ahora y dices, esto es imposible, ¿no? Surrealismo, o sea, claro, ahora es inimaginable. Total. Una de las entradas que tengo, que bueno, registra visitas todos los días, y estoy flipado desde que lo publiqué, es un artículo en el que hablo del Optalidón, que es una droga que yo, bueno, estaba acostumbrado a verla en casa porque mi madre la tomaba. Es de madres. Sí, bueno, es un tema, sí, no, pero es un tema que quería introducir porque hablas en la charla de que falta un libro sobre mujeres y drogas, ¿no? Y creo que ahí el Optalidón es una droga que, como las anfetas en Estados Unidos en los años 50, hizo que las casas funcionaran. La biodramina. Sí. La biodramina también, ¿no? No sé. Sí, bueno, es verdad. O sea, las anfetaminas vendidas durante los años 40, 50 y gran parte de los 60 como adelgazantes fueron consumidas en España masivamente.
por muchos segmentos de la población. Es decir, las tomaban los opositores, camioneros, taxistas, pluriempleados, la gente de Pamplona. Cuando se acercaban los Sanfermines, las farmacias se quedaban sin... Y las grandes consumidoras eran las amas de casa, que sin duda las tomaban, pues digamos que para estimularse, para hacer frente a las tediosas faenas domésticas. Entonces, además, como se vendían como adelgazantes, con anuncios para que mantente esbelta, adelgaza, tal, y eso, pues claro, era prácticamente ponérselo en bandeja. No se exigía receta, por lo demás. Y el Optalidón, lo que pasa es que el Optalidón era un fármaco muy curioso que no contenía anfetaminas, pero sí 3 productos que combinados era la bomba, porque tenía un analgésico potente, la aminofenazona, tenía un barbitúrico, el butalbital, y luego tenía un estimulante que era la cafeína. Luego le cambiaron ya la composición y ya era otra cosa. Pero el Optalidón, digamos, original y el que realmente causó furor era este, ¿no? Entonces, es decir, imagínate camuflado bajo una grajea rosa, además, con una pátina edulcorada, pues estos 3 elementos, ¿no? Un potente analgésico, un potente estimulante y un potente barbitúrico. Claro, y entonces, además, lógicamente, si es un fármaco que a la larga, si lo tomas a diario, genera adicción, por supuesto. La característica esencial de la revista Ulises es de que los que la hacemos posible no generamos una línea editorial ni hay un ámbito que cubrir, sino que lo que hacemos es generar el soporte revista y actualmente en digital también, para publicar lo que el autor decide. Es decir, que el tema que se publica es de interés del que escribe, no de Ulises, por decirlo así. Con lo cual no hay una delimitación ni de temas ni de espacio. Es decir, si un artículo ocupa determinadas páginas, pues luego es un asunto de maquetación, hacerlo más como sea. Pero la característica principal de Ulises es que es un soporte al servicio del autor. ¿Por qué? Porque las publicaciones pues o bien tienen una orientación política o de otro tipo ideológico o intereses económicos, y entonces ahora conviene escribir sobre esto, ahora conviene... No conviene escribir sobre nada, sino algo que le apasione al que escribe. Esta sería la esencia. Y luego, otra cosa que la caracteriza, no porque se quiera, sino porque es así en sí misma, es que al ser una publicación anual, no ha existido nunca una distribución, porque no permite generar beneficios ni aunque quieras. Entonces, de alguna manera, al cabo de los años, hemos decidido llegar al formato digital por eso, porque en papel es más complicado distribuirlo, tiene costes económicos, y la gran ventaja de todo lo digital es de que, poniendo nuestro conocimiento y tiempo, podemos hacer todo lo que aspiramos a hacer, sin costes de imprenta, sin costes de transporte, sin costes de nada, ¿no? O sea, la gran virguería de internet y todo lo digital es un poco esto, es de que con lo que sabes y con tu tiempo haces lo que quieres, sin tener que esperar nada más. Estas son las características. Por otro lado, desde 1997 el equipo, un poco que llamamos equipo Ulises, pues es cambiante, por diferentes razones, porque alguien cambia de ciudad, o sea, no hay nada tampoco, o sea, la característica común a Ulises es la inestabilidad, digamos, no hay nada que sea fijo. Y por otro lado, lo que siempre digerimos mejor en Ulises es
temas que sorprendan de alguna manera, no hablar más sobre lo mismo, que a veces lo hacemos, ¿no? Un mismo tema ya le hemos dado 320 grados y llegamos hasta los 360, pero mola cuando alguien está pillado de un tema y se vuelca en él, y es sorprendente porque aún no es común, ¿no? Para entendernos, digamos, los drogueros eran los mayoristas y los farmacéuticos los minoristas. Hablo de todo tipo de productos farmacéuticos, ¿eh? Entonces, desde finales del siglo XIX, drogueros y farmacéuticos hacen frente común frente a la invasión de productos, sobre todo específicos o especialidades provenientes del extranjero. ¿Por qué? Pues porque no traían un etiquetado como estamos acostumbrados hoy en día a ver, es decir, no se sabía realmente qué principios activos componían la fórmula de aquellos específicos, no se sabía en qué cantidad, no se tenían claros los efectos secundarios. Entonces, frente a esta gran invasión, porque no olvidemos que España en principio es un país deficitario de fármacos, es un país importador, entonces drogueros y farmacéuticos hacen un frente común frente a esta invasión. Cuando consiguen que el gobierno español legisle para frenar esta invasión indiscriminada de productos farmacéuticos extranjeros, entonces los farmacéuticos empiezan a querer diferenciarse de los drogueros, bueno, en este sentido de decir, bueno, pero nosotros hemos pasado por la universidad y estos no. Y este intento de divorcio sienta tan mal a los drogueros que cuando se materializa la ruptura definitiva, que es durante la Segunda República, los drogueros llegan incluso a decretar una huelga general del sector droguería, es decir, cerraron todos y eso, pero ya no se frenó, ya no se pudo frenar este divorcio. Y drogueros y farmacéuticos que, repito, hasta la Segunda República habían ido de la mano, pues a partir de ahí ya digamos, los drogueros quedan fuera de lo que es el mercado estrictamente farmacéutico, ya no tienen acceso a la mayor parte de productos que se venden en farmacias. Bueno, pues aún tocarán bicarbonato y alguna cosa que de uso doméstico, pero ya queda fuera de ese mercado farmacéutico. La terraza. Esto es la parte de atrás de la casa, tenemos manguera y... Cuando se hicieron los Nexus, cada espacio habían cosas, ¿no? Aquí había un tipi de descanso, aquí se hacían los recitales de poesía y recitales acústicos. Y aquí se hizo una toma de agua hasta la última que se hizo, aquí en medio, poquita gente, pero aquí se hizo una toma de agua. I el bosc, quan el vam netejar la primera vegada. Sí, sí, no? I ara m'estava recordant de lo del arte efímero, que també...
Aquí en esta finca, cuando vivían los propietarios, eran los años 70 y eran una familia burguesa de Tortosa, pero eran como las ovejas negras. Entonces aquí tuvieron niños que crecieron aquí sin agua corriente, sin electricidad, y les gustaban mucho los animales, perros, gatos, pero tenían también chimpancés. Y llegó un momento en que era complicado, niños, chimpancés y tal, y entonces construyeron unas cuadras que son aquellas del fondo, cuadra jaula, para los animales los acabaron metiendo. Está así una mica salvaje, porque esto también... Bueno, como vosotros. Un poco el aire este de, entre comillas, de ocupa, ¿no? O sea, aquello de que no es todo... Hablas de uno de los primeros grupos o colectivos que hicieron bandera del LSD, que era de Girona. Se llamaba la Cofradía de Bebedors de Vi. Sí, la Cofradía de Bebedors de Vi, yo tuve la oportunidad de entrevistarme con tres miembros originales, con Damián Escudé, ya fallecido, un personaje de Girona muy verdaderamente singular, con Josep Florit de Barcelona y con Víctor Gómez Pin. Entonces, en principio es un núcleo, una hermandad de chavales que, estando en el instituto, pues deciden montar una especie de fraternidad báquica, cuyo objetivo, digamos, era pues de cuando en cuando organizar alguna velada gastronómico-literaria, ¿no? Regada con buenos caldos y amenizada con la lectura de poemas, pues yo qué sé, de simbolistas franceses, de Rimbaud, de Baudelaire y esto. Entonces, sea como sea, alguien de esta fraternidad inicialmente báquica tiene contacto con el LSD y agregan, suman al vino la experiencia con ácido lisérgico. Luego esta cofradía inicial, que era de seis, como digo, de 6 chavales que estudiaban juntos, cuando la forman, de 6 chavales que estudian en Girona, en el instituto, pues ya luego se desperdigan en distintas universidades catalanas, también francesas. Tienen novias, las novias son iniciadas, se les une más gente, como un poeta gaditano, en principio González Troyano, y bueno, pues de cuando en cuando organizan veladas que sirven como de encuentro. Y repito, estamos hablando de una época en que el LSD pues todavía era legal, ¿no? Y lo podían conseguir de visitadores médicos, porque el LSD se ilegalizó en España, concretamente en agosto del 67. La primera prohibición es la que decreta Ronald Reagan, que es el gobernador del estado de California, si no recuerdo mal, en octubre del 66, y en agosto del 67 se publica la prohibición en el Boletín Oficial del Estado, pero hasta ese momento era una sustancia que, incluso después de su prohibición, Sandoz, que era el laboratorio suizo que tenía su patente, lo seguía incluso regalando a psiquiatras que mantuvieron su interés en las posibilidades clínicas de la sustancia. Y es lo que le explicaba eso, o sea, nos íbamos a las 9 de la mañana allí a Santa María, a la iglesia que hay al lado de
de la Masana, que estaba Locaña montando una exposición de vírgenes, allí otro chaval y yo, sí, yo lo vi, bueno, sí, a recortarle las tiritas. No sé qué de la Santa Creu, sí, y nada, cada mañana con un cebollón allí cortando eso, las tiras de los papeles de los fans para que le hiciera la serpentina. El olor de las flores arribaba hasta la Rambla, como el mes de María cuando yo era nen, ¿no? Y el Ocaña, el chaval que fue conmigo, se enrolló con él y se lo llevaba al bar al váter de eso. Era el Juli, que era un amigo también que tuvo el Néctar, el bar Néctar, el Juli Gonsalvo, que era muy amigo del Miracle y todo. Pues o sea que también. Este era hijo de un jugador del Barça. Sí. Este también un personaje. Es que, o sea, el Mestra. Sí, el Mestra también. El Mestra aún vive y eso, pero y el Juli. ¿El Juli no? No, el Juli va a morir hace 3 o 4 años, sí. Éramos los amigos del Ringo, aunque al final se van para allá una mica, pero era muy bueno, además vivían juntos, o sea, cerca. Y ya nunca más se supo aquí en Barcelona. De hecho, se decía que se repartía también en Valencia y que los remanentes se acababan en Barcelona. ¿Tú sabes qué pasó exactamente con toda aquella mezcalina? Pues yo le he seguido la pista a esa famosa mezcalina como no te lo puedes ni imaginar, porque yo sí que toqué de la famosa ruta Destroy, también conocida como ruta del bacalao, es decir, allí eché muchas horas y desgasté muchas suelas de zapato bailando durante los 80, y la droga por autonomasia era las mezcalinas. Las mezcalinas, hay que decir que no tenían nada de mezcalina, es decir, no tenían nada que ver con el principio activo contenido en el San Pedro y en el peyote, sino que, bueno, ese fue el nombre, digamos, que hizo fortuna en el mercado negro. Un amigo que fue previsor y tuvo la precaución de tesaurizar unas pocas cápsulas de aquellas famosas verdes, las llevó a analizar años después, y el análisis dio como resultado una mezcla muy atinada de MDA, que sería el precursor del éxtasis, del MDMA, y cafeína, ¿no? Es decir, además en unas cantidades como muy precisas que producían aquellos efectos tan verdaderamente eufóricos y agradables. Pues ya sabes que la cantidad tiene que ver también mucho, no solamente las sustancias que se mezclan, sino en qué proporción. Entonces yo he intentado seguirle las pistas de dónde vinieron. Yo pensaba y he encontrado testimonios que apuntan a que efectivamente se generaron allí, en un laboratorio clandestino, concretamente en la zona por Montserrat y Albal, que son pueblos próximos a Valencia, pero luego me he encontrado testimonios muy curiosos que me dicen que las primeras mezcalinas que habían probado, las probaron en el entorno de la comunidad esta del Arco Iris, pues en concreto en un centro que tenían en el campo en San Sebastián, mucho antes que empezaran a circular por Valencia. Lo cierto es que en efecto desaparecieron de repente, tan de repente como habían aparecido, y también hay distintas teorías al respecto, que si pues el químico hizo las maletas y desapareció con un buen fajo de billetes, que si lo obligaron a desmantelar el laboratorio determinados grupos criminales, determinadas mafias, que si desapareció por el empuje precisamente del éxtasis. No podría decantarme por ninguna de las hipótesis con las garantías que me gustaría como historiador. Es decir, no puedo más que participar las distintas hipótesis que me he ido encontrando. Oye, una cosa, vamos a hacer un impasse, porque aquí el Juan Carlos y yo estamos aquí. El sol es durillo, ya.
Bueno, de hecho dediqué un libro a esta cuestión. Nos matan con heroína, ¿no? Sobre la intoxicación farmacológica como arma de Estado. Bueno, como tú dices, es una visión conspiranoica de la diseminación de la heroína durante los 70, por decirlo de alguna forma. En algunos países lo llevaríamos hasta los 80, que existe a nivel mundial. Es decir, no, aquí en el Estado español existe, sobre todo en el ámbito del País Vasco, pero también existe en Italia, también existe en Irlanda, también existe en Estados Unidos. De hecho, en algunos sitios se focaliza pues tú has hablado de la juventud despierta, ¿no? En algunos sitios se focaliza en la juventud, digamos, más concienciada políticamente, pero efectivamente en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que fue la manera que se le ocurrió a la CIA de acabar con el hipismo, con la contracultura, con la cultura underground en general. Yo creo que el origen de esta mitología tiene que ver con unos descubrimientos a principios de los 70 de que la CIA había estado efectivamente directamente implicada en el transporte de opio en Extremo Oriente. Es decir, se habían utilizado aviones, o la CIA estaba directamente implicada o había hecho la vista gorda en el transporte de opio, que luego acababa siendo heroína que se vendía en los propios Estados Unidos. Pero claro, una cosa es que la CIA, digamos, interviniera en alguna operación oculta, no declarada, para financiar alguna operación secreta para la cual no se podía contar con fondos públicos aprobados en el Congreso y en el Senado, y otra cosa que efectivamente existiera una intencionalidad que por lo demás hubiera exigido pues una precisión de relojeros suizos, ¿no? Para decir, no, vamos a acabar con esta gente en concreto, con la heroína, ¿no? En cualquier caso, además, si lo vemos con amplitud de miras, esta teoría conspirativa presentaría a los consumidores de heroína como seres sin voluntad, si fueran buzones, ¿no? Que le abres la lengüeta, pues ahora te echo una postal, ahora te echo una carta, ahora te echo un paquete, es decir, lo que te doy, tú te lo tragas, ¿no? Entonces, yo me resisto a creer en, ya no solamente en el poder independiente de la oferta, sino en esta ausencia de voluntad del consumidor, y que por lo demás no se dio. Es decir, mucha gente la justificaría con el poder, digamos, adictivo de la heroína, pero para llegar a generar una adicción se requiere cierto tiempo y cierta insistencia, por no decir contumacia. Es decir, es otra cosa que parece lo contrario. Claro, bueno, sí, porque la gente, pues un poco lo que se vende es que si la pruebas ya estás perdido, ¿no? Es decir, a partir de ahí ya no hay marcha atrás. Cuando la verdad, probablemente, yo la he investigado en el ámbito del Estado español, que es donde he circunscrito todos mis estudios, la heroína no la trajo ni CIA ni servicios secretos de ningún otro lado. Es decir, la trajeron los propios hippies, es decir, fueron los primeros que la difundieron a nivel minoritario, de sus viajes de Oriente, traían opio, y luego sobre todo los principios de los 70, la meca a nivel mundial de las drogas y de donde vino la primera heroína a España, por ejemplo, era Ámsterdam, donde se podía conseguir con cierta facilidad, y luego los propios usuarios iban a buscarla a lugares como Tailandia. Es decir, a mí me hace mucha gracia esta
esta idea que existe en el País Vasco, de que la introdujeron las fuerzas de seguridad, cuando hubo una temporada que eran tantos los vascos, hablo de años 77, años 78, que iban tantos vascos a buscar heroína a Bangkok, que en el aeropuerto había un tercer pasillo, es decir, para tailandeses, para extranjeros y para vascos en particular, ¿no? Sí. Entonces, claro. Porque después de los travestis estuvo ocupado por latinos. Y unos de los latinos que estaban eran unos muy famosos, que eran los atracadores estos de las autopistas, la banda de los peruanos. Sí, los peruanos. Vale, pues los echaron de ese piso y se vinieron a vivir a Montjuïc, al lado de donde yo tenía el kiosco. A las casas baratas. Estaban viviendo en una pensión y en casillas por allí y eso, pero venían a un kiosco que yo tenía a comprar, a robar. Ya había oído yo que iba a salir del kiosco. Y venía allí a comprar, y entonces un día, estaba trabajando allí, con el kiosco que lo llevábamos entre yo y mi mujer, y yo por la mañana hacía un reparto del periódico, y ya mi mujer me había dicho 2 o 3 veces, es que no sé qué, estos vienen aquí y se llevan la revista y no pagan, no sé qué, y entonces llegué yo un día y estaban allí. Les dije, oye, digo, aquí no vengáis más, tal. Bueno, ahí empezó una historia que acabó con una pelea en un bar de Enrique Granados con Diputación al lado de la universidad, con una pelea con los peruanos eso contra mí. Y la pelea acabó que me pegaron un tiro en la pierna. Hostia, eso no sabía, ¿eh? Sí. Esta no la sabía. Siempre nuevas, ¿eh? Hostia, joder. Sí, me cortaron la vena, o sea, me dieron un tiro así, de refilón. Esta es jodida, ¿eh? Llegué sin una gota de sangre al clínico. ¿Esto por defender el kiosco? No, esto fue ya una bronca que hubo en el bar. Y acabó, bueno, o sea, porque los peruanos debían ser unos perlas. Pero claro. ya venía de eso. Bueno. Entonces, en el bar lo tenía una chica que era amiga de una amiga mía que estaba yo medio con ella saliendo, ¿no? Y estábamos los 3, mi amiga, él, yo y la banda de los peruanos allí jugando al billar. Y eran las 3 de la mañana y nos dice la chica, la camarera, oye, decirle que se vaya, no sé qué, que son las 3 y tengo que cerrar y tal, no. Y digo, no, llama a la policía, porque estos no se van, son la banda de los peruanos, y tela con ellos. No, que yo no quiero llamar a la policía, que la dueña del bar no quiere, porque siempre viene la policía cada 2 por 3 y los vecinos, y entonces diles tú que se vayan, y no se me ocurre otra cosa que coger un casco de moto de la chica que venía conmigo, y irme a la mesa de billar y pegar así con el casco de moto encima de la mesa, digo, venga, todo el mundo fuera. Vaya cagada. Claro, se van todo el mundo porque fuera. esos eran los chicos malos de verdad. Se van todo el mundo fuera, pero me esperaron a que ellos salieran. Cuando me esperaron que ellos salieran, puñetazo, patada, y al final, o sea, me tiraron al suelo, y veo que uno hace así, saca una pistola, me pega un tiro aquí. Ole, Cecilio, madre mía. La vena, Suerte tuviste. Llegué sin una gota de sangre. Suerte tuviste. Al clínico. En el clínico me ponen el punto y tal, me despierto por la mañana y le digo, darme un cigarro. No, aquí no se puede fumar, que está en el hospital. Y si no me dais un cigarro, digo, me voy. Que iban tantos vascos a buscar heroína a Bangkok, que en el aeropuerto había un tercer pasillo, es decir, para tailandeses, para extranjeros y para vascos en particular, ¿no? Sí. Entonces, claro.